Bienvenidos a Conos y Bastones, donde recibimos la luz y la compartimos a ustedes con mente, alma y corazón. Ahora sí. ¡Ayúdenme! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! Amigos, no saben cuánto los extrañamos. Mucho. Pero aquí estamos, gracias a Dios, con un nuevo episodio más. Porque la neta es que lo pidieron un montón y una disculpa. Ahora sí que está canijo, como dirían los señores. Sí, pero es que, miren, andaba en finales en la escuela. Karen estaba cambiándose de casa. El trabajo. O sea, varias cosas que no nos permitieron grabar. Pero como dijimos desde el principio, solo Dios sabe en qué momento nos lo va a permitir. Ahorita, o sea, estamos grabando y nos pusimos de acuerdo ayer. O sea, llevamos meses diciendo tal día. Y nomás no se daba. Y ayer Karen dijo, ¿qué onda mañana? Y yo dije, Simón, ya la escuela ya me soltó. Y ya me dejó respirar. Ya tengo disponible los sábados. Sí, entonces aquí estamos juntos para un nuevo episodio más para ustedes. De verdad que los extrañamos mucho y de verdad que agradecemos mucho su paciencia y también su preocupación por saber si estábamos bien o qué estaba pasando. Sí. Pero sí estamos bien y esto continúa hasta que Dios diga. Mi mamá sí me decía, ¿qué onda? ¿Cuándo graban? Ay, y yo, tu mamá, y yo así de, es que no hay tiempo. Es que no hay tiempo, mamá. Igual así de, ¿cuándo van a sacar el episodio? Es que no sabemos cuándo. Pero bueno, bienvenidos al episodio número 9 de Conos y Bastones, llamado Tengo miedo. Y bueno, para comenzar con el episodio del día de hoy, les queremos hablar sobre el miedo. Vamos a dar una definición o dos definiciones que encontramos que nos parecieron interesantes. Primero se define como la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, o es el sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Entonces, aquí va la pregunta del millón. ¿Cuál? ¿Quién no ha tenido miedo? Si hasta Jesús sintió miedo. Porque pues él también era humano, ¿no? Claro, parte de su naturaleza humana. Entonces pues es claro o es como bastante común que nosotros a lo largo de nuestra vida y durante los procesos que tengamos miedo o sintamos miedo, pues. Aparte es un sentimiento totalmente normal y es algo que nos protege del peligro, precisamente. Yo creo que Dios nos diseñó tan bien que sabía que de algo nos iba a servir el miedo. De algo. Obviamente hay que saberlo controlar, claro. O sea, no dejarlo que nos supere, que nos paralice, pero sí es muy necesario porque, o sea, si realmente no tuviéramos miedo a nada, estaríamos tomando decisiones malas toda la vida. Sí. Y como los niños a veces que no tienen miedo y se avientan de arriba de un árbol y se quiebran una pata, un brazo, no tendríamos ese sentido de cuidarnos, su precaución, sí. Entonces, a pesar de que a lo mejor podríamos verlo como algo malo, pues realmente siento yo que es parte de nuestra naturaleza y es muy necesario a veces. Sí, y ¿saben qué siento yo? Que también este miedo nos prepara, ¿sabes? Te prepara porque hay cosas que tú a veces dices, no, es que no puedo, es que aún no estoy preparado, es que tengo miedo de que esto pase, pues, pero obviamente ese miedo no dura toda tu vida. Algunas veces te ayuda como la ayuda es psicológica, pues, pero a veces tú mismo puedes controlarlo y a veces tú lo enfrentas, ¿no? Tomas la valentía de decir, no, sí tengo que poder, pero no es como que de la noche a la mañana, ¿saben? Ya todo un proceso de preparación y siento yo que el miedo, si tú lo sabes cómo manejar o llega un punto, pues, en el que él solito, pum, te despega para que tomes una decisión que te costaba trabajo tomar o que enfrentes un miedo que te costaba trabajo. Y, pues, hoy venimos como a platicarles un poquito de los miedos que hemos tenido o que tenemos o que a veces hemos pasado por nuestra vida y cómo lo hemos enfrentado, de qué manera también Dios nos ha ayudado en este proceso. Primero vamos a hablar del miedo que tenemos a la toma de decisiones, que es algo básico, que siempre que hay que tomar una decisión, obviamente por naturaleza pensamos en consecuencias, pensamos en pros y contras y pues muchas veces podemos irnos más con los contras, ¿no? Y eso es lo que nos empieza a dar mucho temor, pero no sé, también el preocuparnos lo que los demás vayan a pensar o sentir, tanto en un sentido bueno como uno malo, digo, un sentido malo
malo, por decirlo de alguna manera, sería que el darle demasiada importancia a lo que las personas vayan a pensar de las decisiones que tomamos. Y por un sentido bueno, pues el preocuparnos en cómo nuestras decisiones van a afectar, ya sea para bien o para mal, a las personas. Pero digo, es completamente normal que cuando tengas una decisión importante, y a veces no tan importante, ¿no? A lo mejor a alguien le da miedo saber qué papitas escoger en la tienda. Y está bien, ¿no? Cada quien tiene sus temores. Bien, sí, claro. Obviamente viene más a las decisiones importantes, tomar un trabajo, estudiar una carrera, exacto. Yo creo que el estudiar una carrera nos puede llegar a dar mucho miedo porque es como, no manches, es que son 4, 5, 6 años y ¿cómo voy a saber si sí? ¿Cómo voy a saber si no? Si estoy haciendo lo correcto, si esto es lo que es para mí, ¿qué va a pasar en el examen? Me da mucho miedo hacer el examen. Sí, voy a poder pasar esa materia. Ajá. O voy a poder salir de este problema o qué decisión tengo que tomar para poder que eso se resuelva, ¿no? Y es algo como que nos pasa día a día. Creo yo que el toma de decisiones es todos los días y a veces obviamente conllevan, como dice Carlitos, a tomar una decisión que nos puede impactar más en nuestra vida, ¿no? Pero aquí va como algo muy importante que bueno, yo quería platicarles como un poquito como de el proceso que yo he tenido como para la toma de decisiones o mi experiencia en la toma de decisiones. Afortunadamente yo siempre he sabido como qué quiero en la vida. Uh-huh. Afortunadamente. Pero sí, eso es muy afortunado. He visto que muchas personas pues no es de la misma manera, ¿no? Tengo amigos que a sus 20 y tantos o no sabían si estaban estudiando la carrera correcta, no sabían qué querían estudiar aún cuando estábamos en prepa o ya el último semestre. Es como que es que no sé qué quiero dedicarme a la vida. Yo así de, oh, qué mala onda. Y yo, porque yo siempre vi muy claro que pues yo quería estudiar algo relacionado con la química y con los medicamentos, entonces... Con las drogas. Y afortunadamente hay algo muy chistoso en esta toma de decisiones porque hagan de cuenta que desde que yo estaba en primaria, en la primaria que yo iba eran puras niñas. Entonces nos cambiaban de salón, o sea, podía tocarte en el A o en el B cada año, ¿saben? O sea, no es como que siempre en el A o siempre en el B. Cuando pasas de tercero a cuarto, quinto, puede tocarte en el D, en el A. No sé qué dependa, la neta, entonces al azar, una tómbola, desconozco cómo funcionaba eso, pero había como esa toma de... Y te tocaba cualquier maestro, ¿no? Pero como tengo una hermana, ella iba como adelante de mí y pues obviamente le tocaban maestros buenos y malos. Y yo decía como que es que no quiero que me toque este maestro, quiero que me toque esta maestra. Entonces yo cada noche, antes de que nos dijeran en qué lista íbamos a quedar, yo oraba a mis 8 o 9 años y le decía a Diosito, por favor, quiero que me toque con esta maestra. Y adivinen qué, me tocaba con esa maestra. Wow. Era algo que yo recuerdo muchísimo y que es como de que, oye, es que dejarle la decisión, o sea, obviamente él siempre va a escuchar tu corazón, pero, o sea, pedirle como que te ayude en esa decisión o que tome la decisión correcta por ti es como bien importante, ¿no? Entonces, desde que yo tengo memoria, yo siempre oraba cuando quería que algo pasara o quería o tomar una decisión y era importante, yo oraba, tenía que 9 años, o sea, o 8 o 7 años y era como que bien bonito porque yo antes de dormirme me hincaba, rezaba mi Padre Nuestro, mi ángel de la guarda y le decía a Dios, por favor, Diosito, que me toque con esa maestra. Y lo más precioso es que me cumplía ese deseo, ¿no? Wow. Y yo de, wow, muchas gracias, de verdad. Y creo que a partir de eso me ayudó mucho a saber qué hacer cuando tengo que tomar una decisión, ¿no? Entonces, hay cosas que también no dependen de ti, las decisiones que tú tomes, dependen de otras cosas, de otros factores. Pero cuando dependa de ti o cuando no sepas hacia dónde dirigirte o qué decisión tomar, yo te recomiendo mucho que ora. Y no es como que ores y lo que tú... Ya lo habíamos platicado esto de que no lo que tú quieras puede que sea lo que Dios decida para tu vida. Pero obviamente también Él toma en cuenta tu corazón, tus deseos. Te toma en cuenta a ti, pues no es como que Él te imponga. Pero obviamente también Él sabe qué es lo que tú necesitas realmente. Yo veía, por ejemplo, que mis amiguitos del bachillerato, algunos no sabían qué estudiar, como les platico. O sea, hasta llega un punto en el que dicen, es que no sé si lo que estoy haciendo estoy bien, o hacia dónde estoy dirigiéndome, ¿no? Desafortunadamente, pues ellos no conocían, o sea, no estaban como encaminados en Dios. Y yo considero y creo que si ellos hubieran tenido como que esta confianza de decirle a Dios, oye, ayúdame a saber qué hacer, otra cosa hubiera sido, pero bueno, eso también es parte del plan que Dios tiene para ellos y está bien, o sea, si tú aún no sabes como que qué decisión tomar, la recomendación que yo puedo darte es que se la des a Dios o se la entregues o se la encargues y vas a ver que obviamente esto no va a ser de un día para otro, tal vez no va a ser como bien rápido o tal vez sí, pues, o sea, pero dejarle como que tu carga o tu decisión a Él es como bien importante y créeme que no te vas a defraudar, sea cual sea la respuesta. Sí, es que también hay decisiones que no están en nuestras manos. Algo hablando de un ejemplo tan básico como esto de que no estaba en tus manos decidir con qué maestra estar. Y ese tipo de decisiones son las que le podemos decir a Dios, Dios, tú haz lo que tú creas mejor. O sea, es tal cual el hecho de que te pido que apartes esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Es decir, Dios, quiero que pase esto, pero tú sabes, o sea, porque a lo mejor tú quieres estar con tal maestra, pero no iba a ser bueno para ti. Entonces Dios dice, nada, mejor te vas
servir más estar con esta maestra, ¿no? Entonces, bueno, yo rescato algo que dice en Filipenses 4, el versículo 5, del 5 al, ¿qué es? 7. Dice, el Señor está cerca, no se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se pueden imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Yo, hablando de decisiones difíciles escolares, digo, ya alguna vez platiqué que me salí de la carrera. Estaba estudiando diseño gráfico. Ahorita estoy estudiando diseño gráfico. Por primera vez. Diseño gráfico 2. Y obviamente era una decisión que me daba mucho miedo salirme de la escuela, porque era la incertidumbre de qué voy a hacer, ¿no? O sea, ahorita es algo que tengo entre comillas seguro, ¿no? Ni tanto por todos los problemas que tuve, ¿no? En el cambio de plan, pero me daba mucho miedo. Y sí recuerdo que cuando tomé la decisión, como que la gente me decía de que no manches, qué valiente, yo no me hubiera atrevido y así. Y digo, es que sí es algo muy fuerte, pues. O sea, tampoco para tirarme al piso y decir no manches, me salí, la peor decisión o la decisión más difícil de mi vida, pues. Pero a final de cuentas tomé la decisión. Hubo un tiempo en que sentí que no fue la mejor decisión, que me hubiera quedado viendo ya a mis compañeros graduándose. O sea, yo ahorita, justo cuando estoy terminando el primer semestre, mis compañeros, los que iban en mi salón, se están graduando. Y me los estoy topando y los veo las fotos y digo, no manches, yo estaría ahí, pero estoy en primero. Pero luego me pongo a pensar y digo, es que esto es lo que Dios quería para mí. Hay algo que ahorita me llena mucho, me hace sentir muy bien. Pues yo ya entré teniendo la experiencia que tuve la primera vez que estaba. Entonces estoy a punto de hacer, digo, cuando estén escuchando esto ya lo hice, espero que me haya ido muy bien. Pero estoy a punto de hacer algo que a lo mejor la primera vez que entré a la carrera no me hubiera atrevido. Y es el hecho de que mi trabajo, un trabajo que hice en una clase, fue seleccionado como de los mejores de entre los 8 grupos de primer semestre, y me escogieron para pasar a exponer. 2 personas vamos a representar a toda la generación de primero, y pues voy a exponer los trabajos que hice en esa clase. Y digo, wow, o sea, qué bonito se siente el que Dios me esté confirmando que tomé la decisión correcta. Así es. Que si a lo mejor si me hubiera quedado hubiera sido una buena decisión tal vez, pero Dios me está diciendo, esta es la mejor decisión que pudiste haber tomado. Porque también platico con personas, me preguntan de que, oye, ¿qué estás estudiando? Personas como que me perdieron el rastro y así, de que, oye, ¿qué estás estudiando? No, pues que entré a diseño gráfico. Ay, ¿en qué semestre vas? Porque obviamente piensan que ya voy avanzado, que ya voy a terminar, ¿no? Yo, no, pues voy en primero, fíjate que me salí, me volví a meter. Y sí me dicen de que no manches, qué chido, porque la neta, o sea, yo veo que tú eres bueno para hacer eso, pues, o sea, es como que siento que Dios, por boca de otras personas, me está diciendo, esto es lo que yo tenía para ti, pues. Sí. Lo que tenía que pasar. Me siento tan a gusto estudiando otra vez diseño gráfico. A mí algo que me gusta mucho es ser servicial, y el hecho de yo tener más experiencia que mis compañeros me da la oportunidad de, si a lo mejor les da miedo preguntarle al profe cómo hacer las cosas o lo que sea, me da gusto que se acerquen conmigo, y yo me siento como, o sea, me da muchísimo gusto ayudarles a hacer las cosas, pues. Y no sé, a veces me siento como el papá de los de mi salón. De los pollitos. En un sentido bien, pues, o sea, no quiero sonar soberbio, pues, pero se siente muy bien el poder apoyarlos, pues. Y digo, todas estas cosas del estudio, o sea, como que siento que siendo jóvenes es lo que nos compete, el estudio, y es donde la parte en la que más nos da miedo, ¿no? Entonces, sobre todo en qué va a pasar a futuro, si me voy a salir de la carrera, si voy a escoger otra cosa, si voy a tener trabajo o no, que nos lleva al siguiente punto de hablar del miedo sobre pues, al futuro, ¿no? Ajá. Que al final de cuentas, sépanlo bien, les voy a decir un secreto milenario que casi nadie sabe: el futuro no existe. Y es normal tenerle miedo a algo que no existe. O sea, hay una frase que me gusta decir, está muy tonta, pues, pero cuando alguien me dice, es que me da miedo esto, como para darle ánimo, yo digo, miedo al coco y no existe. Entonces, el futuro no existe. Normal que le tengamos miedo porque es algo desconocido, pero pues el mantenernos en el presente nos va a ayudar mucho. Es algo muy fácil de decir, no tan fácil de lograr, el vivir en el presente, pero una vez que lo logras dominar, siento que te da muchísima paz el estar en el presente. Sí, yo siento que el futuro como tal, pues es muy incierto, ¿no? O sea, como tal, como dice Rob, o sea, no existe, es algo que va a pasar, pero pues realmente nadie sabe qué le depara.
prepara, ¿no? O sea, entonces el pensar tanto en el futuro, en qué va a pasar, si mañana voy a ser exitoso, si voy a poder tener el carro que quiero, la casa que yo quiero, a final de cuentas todo es parte del proceso individual que cada uno tiene que cumplir, ¿no? Y como tal, yo les puedo decir que yo tenía como bien planeado mi futuro, según yo, ¿verdad? Bien tonta. ¿Quieres hacer reír a Dios? Exactamente. Cuéntale tus planes. Entonces, sí fui yo. Lo hice reír, jaja. XD, dijo. XD. Y créanme que, así como les digo, o sea, yo tenía, o sea, mi vida ya resuelta, según yo, ¿no? Y fue como de, no, tu futuro como tú lo planeaste no va así. Y vino tal cual Dios a cambiarme todos mis paradigmas, todos mis planes, y me quitó ese miedo, ¿saben? Y también me quitó ese afán de querer yo controlar mi vida y de decir, no, yo sé que es bueno para mí y yo esto lo quiero y esto no lo quiero, y es como de, no. O sea, créanme que cuando tú crees que lo sabes todo y cuando tú crees que eres como que te conoces, o sea, en el sentido en el que sabes qué decisión tomar, a veces estoy diciéndote no, o sea, no te voy a dejar que hagas lo que tú quieras para después venir a darte lo que tú mereces, ¿sabes? Entonces, obviamente es día en el que yo sigo dándole gracias a Dios por todo lo que ha pasado. A final de cuentas, bueno o malo, me he acercado a Él y es lo que yo más rescato de todo esto. Pero todo lo que ha pasado en mi vida ya lo veo como tiene algo, o sea, viene por algo. Ya no lo veo como no, pues es que, pues sabe por qué pasará. A la más mínima cosa, de verdad, la más mínima cosa, o sea, yo veo como que a Dios en esto, ¿saben? Y es como parte de abrirte el corazón y los ojos para poder verlo a Él en toda tu vida. Así les digo, no, yo no sé qué va a pasar después de julio, después de que yo vaya a la jornada. O sea, sí se los pongo, ni siquiera sé qué hay después de julio. La gente no sabe, o sí, que vas a ir a la jornada mundial. Sí, amigo, sí les dije. Sí les dijiste. En la bitácora sí, okay. que grabé. Olvídalo. Pero bueno, tal vez no todos saben, pero en un comercial. Jornada Mundial de la Juventud 2023. En Lisboa. Voy a ir a la jornada, voy a asistir a la jornada y es algo que me emociona mucho. En julio, si Dios quiere y si Dios me permite llegar, el 16 de julio al 11 de agosto voy a estar en las Europas. Echándome un tourcillo pues por algunos países, pero la jornada como tal pues es la convivencia con jóvenes internacionales y pues también con el Papa, y esa jornada es del 23 de julio al 7 de agosto. Entonces pues nos estaremos viendo. Les dije la vez pasada que estuvieran pendientes de las redes sociales, porque si Rope da permiso voy a estar poniendo ahí información. Claro que te doy, no me tienes que pedir permiso, es de los dos. Pues es de los dos, pues por sí, eso. Sí. Si me dices que no quieres, pues yo no puedo hacer nada, pues. No, pues ya no quiero. Entonces, pues obviamente voy a estar subiendo como cosas al Instagram. Pues sobre todo creo que en Instagram o tal vez en Facebook también. Entonces, pues como les digo, esto es por ir para los jóvenes, para las personas que lo necesiten. Y pues si Dios quiere nos vemos en las jornadas. Si van a ir, pues me avisan para vernos y para juntarnos. Pero continuando con esto, después de este programa o este proyecto que Dios tiene para mí, porque de verdad que esto llegó así como que de la nada, ¿saben? O sea, súper random. Este año fue como de, yo entré al 2023 sin saber qué onda y de repente vas a ir a las jornadas en julio. Y yo de, ¿qué? Aguanta, pero yo ni siquiera sabía qué eran. O sea, yo nunca he escuchado una. Hay gente que tiene años queriendo ir y tú apenas la descubriste y se te dio la oportunidad. Exactamente. Entonces dije, claro que es como la decisión de mi vida que Dios quiere que yo vaya, ¿no? Entonces, algo a mí que me gusta mucho y que no hace mucho descubrí sobre las decisiones y el futuro es que si la decisión que tú vas a tomar te da paz, es porque viene de Dios. Es algo que me gusta mucho reflexionar y es muy cierto, porque a veces creemos que la decisión que vamos a tomar es la mejor, ¿no? No, es que esto es lo que tenemos que hacer, pero te conflictó un montón de que, oye, pero es que y esto y el otro y esto que el otro, y es como de, no, aguanta, o sea, lo que venga de Dios no te va a conflictuar en tu vida, no te va a poner como topes y tampoco te va a poner muros, sino al contrario, te va a fluir, así como les digo, o sea, es que yo no entiendo ni siquiera concierno realmente cómo fue que pasó lo de las jornadas, pero yo digo como de, es que esto es lo que Dios quería que yo viviera este año, ¿sabes? Y mil y un cosas como que se te presentan en la vida, de que los mensajes que a veces Dios te manda y que tú no logras escuchar porque estás pendiente de otras cosas, y es como el ruido que como a veces, del camión que acaba de pasar. Exactamente, una disculpilla, pero son como todo ese tipo de cosas que a veces uno en las decisiones que tiene que tomar no toma en cuenta, y es como aprender a silenciar y decir qué es lo que Dios quiere decirme, qué es lo que Dios quiere hablarme o qué me está queriendo decir, ¿no? Y la verdad es que he aprendido mucho a poder hacer silencio y que Él me hable, o sea, es algo increíble, y de verdad yo esperaría con todo mi corazón que las personas que nos están escuchando tengan la curiosidad de decir, es que ¿cómo es que eso pasa? Pero es un proceso
proceso, obviamente no es de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso de preparación para que tú tengas la capacidad de ver a Dios en las cosas y verlo en la más mínima cosita es Él, ¿no? O sea, tener la certeza que es Él, porque te da una paz, te da tranquilidad. Él hace como todo, que todo sea especial para que tú estés tranquilo. Entonces yo las decisiones sobre mi futuro se las dejo completamente a Él hoy en día, hasta mi trabajo, el siguiente paso. O sea, créanme que yo todo es como que todo es como, es tuyo, tú dime hacia dónde me dirijo y dime qué camino tomar, porque yo soy torpe y no sé qué hacer, ni porque sé qué soy menso, porque acuérdate. soy menso y no sé qué hacer. Entonces, pues obviamente es cuestión también de tener mucha paciencia sobre que a veces Dios te va a decir, sí, es este camino, porque de verdad a veces queremos que nos diga tal cual, no, toma esa decisión, pero a veces eso es un poquito más complejo que eso, pues mucho también depende de nosotros, pero siempre de la mano de la oración y de dejar todo en sus manos. Vas a ver que eso es como la fórmula mágica, que no es mágica, para que tus decisiones sean las correctas para tu vida. No es mágica, es divina. Es divina, claro. De hecho, para los que no conozcan este pasaje de la vida de Jesús, de que viene el Evangelio, se los voy a leer. Viene en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Dice: Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que estamos perdidos. Pero él les dijo: qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Aquí me acuerdo mucho de algo que lo mencionó el padre Octavio. Saludos, padre Octavio, si es que nos escucha. Si no, háganselo llegar al padre Octavio. Referente a este pasaje de la Biblia, el padre nos decía: Jesús le dijo al mar: ¡shh! Cállate, cállate. Y es precisamente lo que le deberíamos de pedir a Dios, de que, o sea, tengo este temor, me está dando mucho miedo, siento que me estoy hundiendo, que mi barca se va a hundir, estas olas están muy grandes. Dios, por favor, ayúdame, porque a ti hasta el viento y las aguas te obedecen. Y entonces va a llegar Dios y le va a decir a todos tus miedos: cállate, cállate. Sí. Y eso es algo, yo creo que esa es de una de las tantas maneras en las que Dios nos puede ayudar, porque pues Él lo puede todo, ¿no? Y Dios nos puede silenciar esos miedos que nos están paralizando. O sea, ya cuando estamos en ese punto en el que el miedo no nos deja avanzar, no nos deja caminar, no nos deja tomar una decisión, Dios, ayúdame a que este miedo se calle, ya, que me deje en paz, porque también, digo, no sé si les ha pasado, tal vez yo estoy maníaco, no sé. Pero hay veces que en la cabeza hay tantas cosas que hasta tú mismo dices: ya cállate, ya cállate. Y no lo logras, pues. A mí, a principios del año, había algo que me hacía mucho ruido en la cabeza, que me daba mucho miedo, mucho enojo. Y yo le decía: cállate, cállate, cállate. Y no me dejaba en paz. Yo decía: cállate, 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 que me desesperas. Y ¿quién fue el único que lo pudo callar? Dios. Sí. O sea, no podía yo estar lejos de Dios. O sea, sí puedo, ¿no? Soy libre de hacerlo. Pero me iba a seguir haciendo mucho ruido todo eso. Entonces, Dios vino y todas esas aguas, no sabes qué calma tienen ahorita esas aguas. Guayabitos. Como guayabitos. Tengo mucho que no voy. Ahí está calmado. Yo nunca he ido. O sea, estás aventando. Mejor aviéntate una referencia más veracruzana. Es que, bueno, iba a decir Montepío, pero la gente no conoce Montepío, Rob. ¿Tú qué sabes? No creo que conozcan Montepío. Y si lo conocen, saben que es unas aguas muy tranquilas. Ey, saludos a toda la gente de Montepío que escucha Conos y Bastones. Pero sí, tal cual, esa tranquilidad de esas aguas. Yo pasé también por algo muy parecido a lo que dice Rob. Estos últimos, ni siquiera principio de año, este último mes fue como llegué a un punto de quiebre otra vez. Pero yo confío mucho en el que Dios va a saber rescatarme de ese punto, o siempre que toco fondo, siempre sé que Él tengo su mano y que nunca me va a defraudar. Entonces me permito soltarme, ¿sabes? Me permito quebrarme, porque la única persona que puede juntarme otra vez y darme la seguridad y la confianza de que todo va a salir bien es Dios. Entonces yo esa decisión, o sea, porque es como que esa, no sé, esa ansiedad, esa desesperación por saber qué hacer, por saber qué decisión tomar, por saber si ya no tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, es como, a ver, calma, o sea, tranquilízate. Es muy difícil, y obviamente decírselos no es lo mismo que
estar en el lugar, porque yo también he estado en ese punto. También Robbie ha estado como de, ay, no sé qué hacer, no sé hacia qué elegir. Pero cuando tú tienes la certeza y pues, o sea, y la primera cosa que se te viene a la cabeza es, quiero que me ayudes, Dios, a que este miedo se vaya, o quiero que me ayudes a calmarme. Ya no quiero tener esta confusión en mi cabeza, ya no quiero tener que no dependa de mí, que dependa de ti. Y es como... Les digo que no es magia, es divinidad. O sea, es esta gracia que él tiene de calmar las aguas y de decir, ¿por qué tienes miedo? O sea, ¿de qué tienes miedo si yo he ayudado a todos los de la Biblia? O sea, y es a todos de la Biblia y en general a toda la gente, pues, ¿saben? Que cuando más lo necesitas, él va a estar y no te va a dejar solo. Y si tú sientes que es así, es porque aún no has aprendido como a ver a Dios a pesar en las dificultades, ¿no? Que eso es un tema que ya tenemos un poquito hablando de temas de dificultad. Ahorita estamos hablando sobre el miedo, y es este miedo que a veces nos invade para tomar las decisiones al futuro y también al presente, porque más de una ocasión es como que es que al rato qué va a pasar, y es que oye, tranquilo, ¿no? O sea, es bien complicado, no les decimos que sea fácil. Tomar tu presente y tu momento o sea, tomar este momento como lo único que tienes es muy difícil y lleva todo un proceso. Yo creo que más bien muy pocas personas han sabido cómo tomar el presente de una manera buena, o bueno, más bien les ha llegado la iluminación de tomarlo de una manera. Creo que la mayoría nos hemos tenido que romper para poder aprender que el presente es lo único que tenemos, como dice la canción de Julieta Venegas. Pero pues es completamente cierto, ¿no? O sea, el no saber qué nos depara mañana, ni siquiera al rato, porque pues les digo, hoy estamos, mañana quién sabe, y al rato quién sabe, pero tener la certeza de que Dios va a saber hacia dónde dirigirte y abrir los caminos y derribar el muro que tienes de enfrente para tomar esa decisión o para saber qué camino tomar, pues es siempre eso depende siempre de él. Y saber ver las señales es como bien importante. Pero les digo, la oración, a mí me encanta orar en mis decisiones y en general pues del día a día, pero para las decisiones es siempre me he hecho más de mis 15 minutos de oración para poder entregarle pues realmente mi miedo y abrirle tu corazón a Dios, como decirle, no es como que es que no sé qué hacer, es que tengo miedo de esta decisión, ¿sabes? Tengo miedo sobre lo que vaya a pasar y yo quiero esto, yo quiero que pase esto, pero tal vez es lo que tú quieres, Dios. Entonces, que sea tu voluntad. Siempre déjale como esa decisión a él. Es parte de mi oración, es parte como básica, al decirle, mira, yo tengo esta necesidad, a mí me gustaría que pasara esto, pero si no está en tu voluntad, que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieras. Es que eso es totalmente abrirle la puerta a Dios, porque precisamente como somos seres libres, si nosotros no le damos ese permiso a Dios, pues no va a pasar. Va a pasar a lo mejor lo que nosotros queremos, pero pues no siempre va a ser lo que necesitamos. Entonces es dejar esa apertura a decirle, Dios, ok, yo estoy dispuesto a lo que tú quieras, y ya Dios va a decir, ok, dentro de su libertad me está dejando que yo obre. Entonces no podemos esperar que Dios obre en nuestra vida si estamos cerrados a nada más, que sea lo que nada más nosotros queremos, pues. También va mucho de la mano como el tener el miedo a fracasar. Creo que más de uno, o más que no, yo creo que todos hemos sentido ese miedo, el de que sabes que no voy a poder. No voy a poder. Yo en la barranca. No, es que fuimos a la barranca de Huentitán, amigos. No vayan. No vayan si no tienen ninguna cantidad de condición y amor por su vida. O sea, si no hacen pierna 24/7, no vayan a la barranca. O si no caminan más de 30 minutos al día, como ese Bimbo. No, está horrible. No vayan. Entonces, neta, el fracaso se puede ver reflejado en cualquier cosa. O sea, algo tan sencillo como un ejercicio o como una actividad al aire libre. Y es que ahí si no subíamos, pues nos teníamos que quedar a vivir ahí en la barranca, pues. Yo no quería que me agarraran la noche porque iba a morir de hipotermia, ¿saben? O sea, no, amigos, fue algo muy creepy, pero... Daniel, gracias por todo, amigo. Gracias por todo, amigo. Fuiste muy amable en invitarnos sabiendo que tenemos una condición. Pero pues ya no nos invite. Más bien, ya no vamos a volver a ir si nos invitas. Es cierto, Dani, te queremos mucho. Pero este fracaso, neta, a mí me entró un miedo terrible de decir, no voy a poder salir de aquí. O sea, sí entró en mi mente. Yo de verdad estaba en pánico porque no veía la salida de este lugar. Y no me acuerdo quién le decía ese día, o creo que sí les dije de que, oigan, es que yo lo vi como un proceso de duelo, ¿saben? Sí, no manches, y yo decidí irme por las vías para la gente que no conoce. No, esta gente está mal. Hay una parte en donde hay unas vías por donde subían y bajaban cargamento. Ya ahorita está abandonado, pues. Y hay un momento en el que las vías se tornan en un ángulo perfecto de 90 grados y solamente te puedes agarrar de las piedras y de las vías que están más calientes que el infierno. Entonces no te puedes parar porque te estás quemando constantemente, más si también no llevas guantes, no vas preparado. Y entonces... ¿Y tú llevabas guantes, Robby? No, yo llevaba una camisa de vestir ahí. Camisa de vestir. Yo era el más ridículo de la barranca. Pero
O sea, dije ya, o sea, a partir de aquí no me voy a detener porque ya no voy a subir. Y subí. Y justo cuando pisé la parte más firme, me empecé a marear mucho. Y dije, 2 segundos antes, si me hubiera mareado, me hubiera caído hasta abajo de la barranca. Sí. Y neta me daba mucho miedo. O sea, era algo que genuinamente me daba miedo, pero precisamente lo relacioné con una situación del día a día, ¿no? Sí. Y me tocó ver a una señora que estaba grite y grite cosas que no puedo gritar en este podcast. Obscenidades. O sea, puras palabras altisonantes. Pero estaba de que yo qué necesidad tenía de venir aquí. Soy una de esto y tal y lo otro. O sea, groserísima pues por el miedo que estaba sintiendo. Se quedó ahí no sé cuántos minutos. O sea, yo ya estaba arriba y la señora estaba abajo gritando y lamentándose. Y dije, qué feo que en la vida nos pasen esas cosas pues. Sí. O sea, yo estoy subiendo aquí con todo el miedo del mundo. Me da miedo caerme, resbalarme, irme hasta abajo, quemarme las manos, quedarme sin rodillas, lo que sea. Pero tengo que seguir. Y obviamente yo tenía a Dios presente en todo momento. Y decía, Dios, por favor, no permitas que me muera aquí. Real, o sea, real, de verdad. Y qué feo el momento paralizante de decir, ya no quiero estar aquí, ya, sáquenme de aquí. Es como, Dios, o sea, Dios te está dando la capacidad de salir de ahí, pero te empiezas a encerrar en un no, ¿por qué me metí aquí? O sea... Ahora, imagínense si nos hubiéramos puesto en ese plan. O sea, si el miedo nos hubiera paralizado. Yo creo que ahí seguiríamos. Sí, ahí seguiríamos ahí todavía en las vías, ahí todos entumidos. Pero es como parte de este miedo al fracaso. O sea, y les digo que fue algo muy complicado, muy difícil, pero a la vez... muy liberador porque a lo mejor a lo mejor eso que tú viste, o sea, yo lo interpolé en muchas cosas en mi vida, en el proceso muy difícil en el que estuve pasando y sigo pasando en ese tiempo y tal vez, o sea, es como, no sé, siento que era el momento perfecto para pasar y también siento que eso me ayudó mucho a poder continuar en mi proceso, ¿saben? Entonces, yo creo que era como parte de la decisión de Dios de que vete a la barranca. Neta, es que te hace reflexionar muchas cosas, porque puedes simplemente ir y decir qué mala experiencia, estuvo muy pesado, o decir, me cambió totalmente la mentalidad que tenía acerca de mis miedos, acerca de no sentirme capaz de hacer las cosas. Entonces, obviamente agradecemos mucho el haber ido, Dani, no te creas, o sea, no te odiamos. No te odiamos. O sea, no volveríamos a ir, pero no te odiamos. Yo a lo mejor sí. Ah, no, Carlitos, estás muy mal. Pero neta, me ayudó mucho también a decir, hay cosas que me dan miedo. Ahorita estoy en una decisión que me daba mucho miedo tomar, pero sé que Dios me está mostrando que al final, después de tanto sudor, tantas lágrimas, voy a estar bien. O sea, independientemente de que si se haga mi voluntad o no, la voluntad de otras personas o no, Dios me está poniendo en tierra firme. Ya me salvó de ese ángulo de 90 grados horrible. Me está poniendo en tierra firme y me está diciendo ya. Todo esto pasó y algo aprendiste, pues. O sea, tampoco es como de que fue una mala experiencia y ya, ¿no? Aprendí muchas cosas. Estaba con mis amigos, estaba a gusto, pues, platicando. Parándonos cada 2 metros porque ya no podíamos. Sí, de verdad. Pero fue como una experiencia muy, les digo, algo muy liberador y aprendimos mucho. Yo también aprendí mucho como de las decisiones que tenía que tomar en mi vida, de lo que quería, del proceso que estaba pasando. Entonces fue este miedo como, yo lo interpolé al fracaso, ¿no? O sea, si tú te quedas estancado en el que no puedes, te vas a quedar en la barranca. Pues ahí no vas a poder. O sea, no vas a poder y tu miedo te va a vencer de que no. Entonces yo admiro mucho a las personas que a pesar de que tienen miedo, continúan, van, lo intentan, se caen, se levantan, porque es parte de, o sea, que el miedo no paralice tu valentía, ¿saben? Sino al contrario, que la impulse. Porque a veces es bien fácil decir, es que no puedo. Y está bien, o sea, no quiero decir que no invalido a la gente que tiene mucho miedo, porque es parte del proceso que les digo. El miedo te lleva a un punto en el que tienes que decir, o lo intento o no lo intento. No es como que lo medio intento. No, o sea, tienes que saber decidir sí o no. No, me quedo aquí y pues ya hasta que me prepare otra vez si quiera, pues ya le doy sí. Pero si dices sí es avánzale y camínale. Porque es muy complicado y el fracaso, el miedo a fracasar en cualquier aspecto de tu vida, en la escuela, en el trabajo, en tus relaciones, en tu familia. ¿Cuántas personas no toman una decisión por miedo a lo que dirán los demás? O sea, al fracaso como tal es muy complicado, es muy difícil y paraliza y te pone a pensar mucho en el que no queremos fracasar. Todos queremos ser alguien en la vida, todos queremos conseguir nuestros sueños, nuestras metas, pero algo que leí hace poco y que me gustó muchísimo es que de la mano de Dios todas tus metas se pueden cumplir. Y qué real y qué cierto y qué verdadero y cuánta verdad hay en esa palabra
palabra y en esa frase, ¿no? Amigos, yo quería compartirles que yo tenía muchas ganas de ir a España, pero no sabía cuándo iba a ir. Yo decía de que, sí, qué padre España, quiero también tomarme una foto de la Puerta de Alcalá y todo. O sea, era algo que yo tenía en mi corazón muy guardado y que no recordaba hasta no hace mucho, y que con todo este acercamiento que yo tuve hacia la iglesia, hacia Dios, fue como algo tan bonito darme cuenta de que ese sueño, si yo no se lo ponía a Dios, iba a ser mucho más difícil lograrlo que si yo no estuviera aquí. Entonces fue como darme cuenta de que Él, en su preciosa bondad y gracia, tal vez sí lo iba a lograr, tal vez no iba a decir como que no lo iba a lograr nunca, pero me iba a costar mucho más trabajo. Y ahorita fue como o sea, vas a la jornada, pero además vas a ir a España, ¿sabes? Entonces, genial, premio doble, viejo. Entonces fue así como o sea, yo sé que Él escucha tu corazón, sabe lo que tú quieres, lo que tú necesitas, y también conoce tus miedos, conoce a qué le tienes miedo, y también conoce tus sueños. También sabe qué es lo que tú aspiras. Créeme que hasta los más guajiros, tus sueños guajiros, sabe cuáles son. Entonces, yo te puedo decir que tener miedo está bien, no está mal, al final de cuentas es un sentimiento y es parte de nuestra humanidad, pero fracasar te permite voltear a ver cuál fue el error y aprender, y no verlo como un fracaso, sino como un aprendizaje. Exactamente. Yo creo que podría decir que el fracaso es como el futuro. Realmente no... O sea, no existe. Nosotros le damos el poder de existir. Porque situaciones que podemos ver como fracaso, realmente podemos tener un aprendizaje y ya se convierte más en un aprendizaje que en fracaso, ¿no? Digo, hablando por ejemplo de esta mujer que en la barranca se estaba lamentando, tal vez al día siguiente o en ese mismo día, ¿no? Es como de que, bueno, ahora sé que me cuesta mucho trabajo hacer este tipo de cosas, ya no lo voy a hacer, y aprendí que no me sirve de nada estar gritando y estarme lamentando, porque pues al final de cuentas no me va a ayudar a subir esto más rápido, ¿no? Entonces, realmente nosotros le damos el poder al fracaso. Por ejemplo, me sucedió una situación en la escuela. Tiene un poquito más que ver con otros sentimientos, no diría tanto el miedo, pero quiero hablar del fracaso. Estábamos realizando una portada de una película, de una serie en Photoshop, y mi póster estaba terminado, o sea, ya lo tenía listo, solamente lo iba a ir a imprimir, pero al momento de guardar el archivo, el programa sobreescribe en el archivo que ya tenías y se trabó y me borró el archivo y ya no lo guardó. La única solución que podía encontrar en ese momento era tomar un screenshot, imprimir eso, pero se iba a ver horrible. Le dije a mi profe, ¿qué puedo hacer en esta situación? ¿Hay alguna manera de que se guarde? Y me dijo, lo único que puedes hacer es llorar. Así, tal cual me dijo eso. Y dije, o sea, no me va a servir de nada, pues. Cerré el programa y lo volví a empezar el póster. Pasó esa clase, estábamos en otra clase y una compañera me habla, oye Rob, yo dije, me va a preguntar algo de Photoshop o lo que sea, ¿no? De alguna tarea. Y me dijo, ¿cómo le haces para manejar también lo que te pasó? Porque neta, o sea, se me borró el archivo, ya lo había terminado, tenía menos tiempo del que ya tenía para entregar, pero dije, pues lo vuelvo a empezar. Y me dijo, ¿cómo le haces? Dije, mira, para empezar, terapia. La terapia me ayudó mucho a controlar esto. Situaciones que me han ocurrido en la vida, cosas que al principio, final del año pasado y principios de una situación que me ayudó a saber, a conocer mi frustración y mi enojo y a manejarlo y decirle, cállate. Y le dije, es que ¿sabes qué? Yo me pude haber puesto a llorar, a pegarle a la mesa, a aventar la compu y gritar y enojarme, y eso va a hacer que el archivo vuelva a aparecer y que mi póster esté terminado. Jamás. ¿Qué me queda? Respirar y volver a empezar, y me quedó más perro. Quedé más satisfecho con el resultado y, o sea, el profe me felicitó, me agradeció también por haberlo vuelto a hacer y por también la ayuda que le ofrecí a mis compañeros, pues. Y es eso, o sea, yo no le di poder al sentirme fracasado, al decir, chale, se me borró, ya valió, o sea, no, yo decidí mejor, ni modo, voy a volver a empezar. Y que ese es otro miedo, pues el miedo a volver a empezar, porque sabes todo el trabajo que te costó, pero es que no tienes en cuenta que ahora tienes muchísima más experiencia, que es lo que me está pasando en la carrera. Realmente nunca me dio miedo volver a empezar, pero he podido ver que volví a empezar y tengo mucha más experiencia, le estoy echando muchas más ganas, sé cómo hacer las cosas, y así en la vida, pues volver a empezar en algunas situaciones, o sea, sé cómo hacer mejor las cosas y todo va a ser más fácil, pues. Así es.
Entonces, ¿miedo de qué voy a tener, pues? Sí, es como saber manejarlo en la manera en la que te convenga a ti. Porque como bien dice Rob, o sea, ¿de qué le servía ponerse a llorar? Porque si el archivo se borró. En mi trabajo, mi computadora no sirve. Está chafísima mi computadora. Entonces, cada vez que hago una investigación... Ojo ahí, pisa. Cada vez que hago una investigación o que hago algo, lo estoy como que guardando cada 5 segundos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si se borra si se borra en un momento que no lo guardé? Pues, ni modo, tengo que volver a empezar. Entonces, todas esas analogías que a final de cuentas nos pasan día a día, tú decides si la tomas como un aprendizaje o como un fracaso. Y aunque es muy complicado, porque les digo, al final de cuentas, el miedo llega a un punto en el que si tú le das tanto el poder, te paraliza, te dice, no vas que no vas a poder. No, imagínense si yo en mi trabajo todos les dijera, no, pues ya no voy a poder hacer la investigación otra vez. Corrida ya no tuviera trabajo. Pero es como saber tomar al toro por los cuernos, independientemente del miedo que sea, ¿no? Entonces, creo que el único miedo como muy, muy real que tengo es hacia las alturas, pero realmente ningún otro miedo siento yo que puede como paralizar mi vida, ¿sabes? Lo digo así porque pues lo siento en ese momento, pero digo, puede que pase, ¿no? Que algún miedo, no sé, muy fuerte sí llegue a paralizarme, pero al final de cuentas tú sabes, o tú tienes que saber cómo lo vas a tomar y seguir preparándote para el momento en que llegue no te paralice, o sea, puedas avanzar, porque hay una frase como bien bonita que se escucha mucho en redes sociales y está como, es que si tienes miedo, hazlo con miedo, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que te da más valor a ti, en el sentido en el que te impulsa más a hacer las cosas como con miedo y decir, es que yo estaba muerta de miedo, pero lo hice, ¿saben? O sea, si sea, yo por ejemplo he hecho cosas como que yo sola, antes estaba muy acostumbrada a estar con alguien o hacerlo con alguien, y ahorita es como de que no, o sea, estás tú y Dios contra el mundo, y ¿qué más necesitas para estar contra el mundo que no sea Dios, ¿saben? Es como algo bien, que mucha gente vería como que no, es que la soledad, estar solo, no, qué fregados, o sea, yo tengo a Dios de mi lado y con Dios, ¿quién puede contra mí? Pues creo que viene también mucho de la mano el otro punto que tocamos sobre la soledad. El quedarnos solos es algo bien complicado y creemos que no vamos a poder, por ejemplo, si un día estuvimos siempre con alguien, estuvimos rodeados de amigos, rodeados de personas, pero que al final de cuentas ellos tienen que seguir su camino, sea cual sea la razón, y quedarte solo, por así decirlo, es muy difícil y muchas personas tienen mucho miedo a estar solos o no saben estar solos. Y lo único que yo podría decirles es que en algún momento de mi vida yo también tuve mucho miedo de quedarme sola, tanto por perder a mi familia o por perder a alguien que quería mucho o simplemente hay un miedo muy feo que es que te quedes solo en el mundo. No recuerdo cómo se llama, pero sé que existe. Pero es como es que entender que asistes tú solo en el mundo, pero esté Dios contigo, nada te va a faltar. No sé cómo explicarlo, o sea, ni siquiera tengo como que las palabras como adecuadas para decirles, es que es real, o sea, obviamente es como les digo, esto es un proceso y va a llegar un punto en el que tú vas a entender que pase lo que pase en tu vida, mientras tú tengas a Dios, nada va a importar, nada va a ser necesario. Nada, todo va a caer por cuenta de él. Precisamente en Romanos capítulo 8, esta es una parte de la Biblia muy famosa, muy sonada, que por traducciones obviamente la gente la conoce diferente, pero dice, ¿qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? O sea, si Dios está conmigo, ¿quién estará en mi contra? Sí. Y así son las cosas, pues no, digo, o sea, ¿quién va a poder contra Dios? Nadie, o sea, y el hecho de estar solos también viene mucho que tenemos que aprender a convivir con nosotros mismos. Hay gente que no sabe estar con ellos mismos, no se soporta. Sí, tal cual. Se caen gordos, pues. Y eso es simplemente conocerte a ti mismo, el saber cómo eres, pues. O sea, siento yo que el verte como una tercera persona, como alguien más, y atenderte, pues, y platicar contigo mismo. Obviamente es muy valioso y muy importante platicar con Dios, pero también hablar contigo y decir qué me está pasando, por qué estoy reaccionando de tal manera, por qué soy así, por qué me gusta lo que me gusta realmente, o sea, todas estas cuestiones que muchas veces se nos hace difícil responder el quién soy yo, porque en la escuela o en los retiros o donde sea te preguntan de que ¿quién eres tú? Y es la pregunta más difícil, o sea, es como de que soy Carlos Navarro, me dicen el Rob y soy diseñador.
No, ¿quién eres? ¿Quién eres realmente? Sí. Y esa, entras en esa introspección y dices, a la bestia, no me conocía, güey. No sabía que yo era así, que me gustaban estas cosas. Yo no conocía que me gustaban los corridos tumbados. El Peso Pluma. El Peso Pluma. No se crean, amigos, nada de violencia y belicosidades. Pero el conocerte es indispensable para saber estar solo. Que obviamente jamás vas a estar solo, independientemente de la presencia y el acompañamiento de Dios. Tenemos todas las personas, pues. Y yo creo que también es importante nosotros no dejar solos a las demás personas, independientemente las conozcamos o no, porque siento yo que, no sé si ya algún capítulo lo mencioné, pero la apatía que estamos viviendo en este mundo, digo, tal vez desde siempre, pues, pero el ver a una persona mal en la calle y no nos atrevemos a acercarnos porque, obviamente, creemos que no nos importa o que no tenemos que meternos. Es como por miedo a, no sé cómo va a reaccionar la persona o lo que sea, ¿no? De hecho, hay una canción que me gusta, que no recuerdo el nombre, creo que se llama La Guagua o algo así, porque ya ven en Puerto Rico, no sé dónde, le dicen así a los camiones, a los autobuses. Entonces esta canción habla, es un vato que se sube al camión y ve a una morra que está muy triste. Entonces se le acerca y la morra, o sea, como que le pregunta qué tiene y así. Y la morra es como de que, pues es que, pues a ti qué te importa, ¿no? Y el vato como que insiste un poco y es como de que, bueno, o sea, me siento mal porque, bueno, las palabras que dice obviamente es una canción, tiene como que su parte poética y así. Y dice, esto es lo que pasa cuando las cartas que te hacían reír ahora te hacen llorar. Como que las cosas que estaban bien ahora no lo están, ahora me están jugando en contra y estoy triste, estoy mal. Y era una muchacha que estaba embarazada, que me imagino yo que a lo mejor la abandonaron, ahora sería madre soltera y eso, ¿no? Entonces el vato dice, por su situación yo pensé hablarle, o sea, en predicarle de Jesús, pero por cómo estaba pensé que lo iba a rechazar o que no me iba a hacer caso. Entonces ya después el vato regresa a su casa, prende la tele y empieza a ver las noticias, y las noticias sale que esta muchacha que se había encontrado en el camión se había suicidado. Y no solamente eso, o sea, tenía un bebé. Y obviamente no es que recaiga la responsabilidad en él, pero el vato empieza a decir, ¿por qué no le prediqué? Dios me dio la oportunidad de decirle, en Jesús hay una solución, pero por desidia, por pensar que me iba a rechazar, no lo hice. Entonces creo también que nosotros podemos ayudar con el miedo que otras personas sienten y acercarnos y decir, independientemente si la persona cree en Dios o no, decirle, ¿sabes qué? Yo he encontrado una solución en Cristo. De verdad, hasta me dan ganas de llorar. O sea, ¡ay, qué cosa tan bella! Cristo me ha resuelto todos mis problemas y yo sé que lo puede hacer contigo. Yo sé que tú no crees. Yo sé que es difícil para ti verlo en esta situación, pero, güey, no tienes idea. Y si pudo conmigo, también puede contigo. O sea, es como, no es que yo tenga preferencias ni que yo tenga... Jamás. No por ser más católico, ándale, no. Dios te va a ayudar más. O sea, puedes ser el vato más ateo de la vida, pero en una situación de crisis, ¿te acuerdas de Dios? Dios no es egoísta, ni malo, ni pesado, ni nada, o sea... Ni tiene preferencias, no. No saben cómo se alegra Dios cuando esa oveja perdida vuelve, o sea... Ay, güey. No chille, no es cierto, Robby. Entonces, vato, o sea, o morra, no sé cómo esté tu relación con Dios, pero digo, también por algo estás escuchando esto. Pídele, o sea, que no te dé miedo el decir, es que siempre estuve alejado de Él, es que me llegué a burlar de Dios. O sea, quiero recordarles algo muy importante. En la crucifixión hubo gente que le escupió, que lo maltrató, lo golpeó, lo latigueó, lo crucificó, se burló de Él. ¿Y qué dijo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Tú crees que Dios no va a perdonar? O sea, si perdonó a alguien que lo mató, que lo humilló, que lo golpeó y que le escupió, ¿tú crees que no va a perdonar y no va a ayudar a alguien que su único error, entre comillas, fue negarlo? O sea, no te detengas, pues. O sea, el mensaje yo creo más importante que queremos darte, te estamos hablando mucho de Dios, digo, este es un objetivo, es nuestro objetivo. O sea, somos cristocéntricos, somos cristianos, católicos, apostólicos, romanos. Ahí hay una solución, siempre va a haber una solución.
no importa, güey, no importa la clase de problema que tengas, de verdad. Dios revivió gente. ¿Tú crees? O sea, ¿tú qué crees que no va a poder hacer, güey? Exactamente. Sí, tal cual. O sea, y fíjate que algo que me gustó mucho es que cuando tenemos la oportunidad de predicarle a las personas sobre Jesús o sobre Dios o sobre lo que Dios, cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, a veces nos detenemos por el miedo del que ese qué va a decir de mí. Va a decir que soy muy religioso. Y la neta, sí, güey. Sí lo soy. O sea, deberías de estar orgulloso. Deberías estar orgulloso de que eres religioso, porque si Dios ha hecho tanto en tu vida y que no lo presumas o que no te sientas orgulloso de lo que Él ha hecho con tu vida, es como de, güey, entonces, ¿para qué estás aquí? ¿Sabes? Y que la gente pueda conocerte, cómo ha cambiado tu vida, cómo ha obrado, cómo te ha rescatado. Creo que ese es el testimonio más bonito, ¿no? O sea, y el que más vale, el cómo ha obrado en ti. Digo, yo siempre soy una persona muy tranquila, nunca he tenido ningún problema, pero ahora es como de que me gusta mucho cuando encuentro gente que también es como católica o que ha visto como que esa parte de Dios, y yo digo como es que hay mucha gente que sí sabe que ha tenido a Dios presente en su vida, que ahorita la ha olvidado, pero que tal vez conociéndome a mí o teniéndome a mí presente o la plática que tuvimos la ayudó a recordar que lo tienen a Él. Yo la neta, sí, cuando alguien está triste, yo sí le meto a Dios, yo sí le hablo de Dios, o sea, no, pues la neta, o sea, sé que es muy extraño y sé que tal vez no es lo que tú quieres escuchar, pero tal vez es lo que necesitas escuchar. Entonces, déjale todo a Dios, confía en Dios, deja todo en sus manos, y de cierta manera ha funcionado, ¿saben? Le ha funcionado a otra persona. Entonces, yo me he dado cuenta de que cada vez que tengo que hablar con alguien, pues tal vez suena súper cliché y va a sonar como bien enfadoso y es como, ay, esta gente nomás habla de Dios, y la neta es que sí, o sea, si en tu vida o en nuestra vida las cosas han sucedido así por gracia de Dios, ¿por qué no agradecerle a Él y no hablar de Él hacia las personas? O sea, ¿por qué nos da temor o por qué nos da pena o lo que sea, que vergüenza decir, es que yo soy católico y mi vida gira en torno a Dios? Cuando tu vida ha sido o es una santificación diaria, cuando tú eres ejemplo de lo que las personas pueden lograr aún cuando han sido, aún cuando son pecadoras o aún cuando cometen errores, ¿no? Entonces, qué mejor testimonio que nuestra vida, y tener conscientes de que esta soledad que a veces sentimos no es porque no tengamos a nadie. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo, como bien dice Rob, y saber que Dios va a obrar a través de las personas, y tal vez tú te sientes solo porque, no sé, porque no tienes novio, porque no tienes novia. Es como o sea, es que tal vez no necesitas tener novia ahorita, ¿sabes? Tal vez no ocupas a alguien ahorita, ocupas estar bien con tu relación con Dios y sobre todo contigo, porque acuérdate que Dios vive en ti. Tú eres una obra de Él y eres un ejemplo y un reflejo de lo que Dios es. Tal vez es lo que Dios quiere decirte. O sea, primero compón tu vida, primero compón tus cosas, tus pensamientos, y ya después, cuando tú estés bien, cuando tú te sientas a gusto, va a entrar otra persona. Porque ¿qué pasa cuando no estamos a gusto, no estamos sanos, no somos responsables con nuestros sentimientos? Pues dañamos a las otras personas. Entonces yo creo que la mejor decisión que Dios tiene para nosotros cuando no tenemos a alguien es, primero, atiéndete tú, primero volteate a ver tú, porque antes de querer arreglar la vida de alguien más, arregla la tuya. ¿Saben? Entonces este miedo a la soledad pues es muy complicado, difícil, como todos los otros miedos, pero siempre de la mano de Dios y siempre confiando en que Él va a saber qué hacer y saber escuchar sus respuestas. Ahí tenemos como que la mejor respuesta hacia nuestras peticiones, pues. Y hablando precisamente de hablar de Dios a los demás, se nos dice en la Biblia, den por gracia lo que por gracia recibieron. Tampoco podemos ser egoístas y no compartir estas cosas. Sí. Hablando precisamente de un testimonio, ¿no? A lo mejor podemos pensar que el testimonio se reduce simple y sencillamente a yo hacer las cosas bien y yo hago las cosas bien para que vean los demás cómo yo, un católico, obra también. Y es parte del testimonio, pero yo creo que los testimonios más fuertes es, hermano, yo estaba aquí en el lodo revolcándome, o sea, tragando tierra, nadando en cajeta y Dios vino y me sacó de aquí. Y lo mismo puedo hacer contigo. Ese es un testimonio. Y es decir, Dios puede salvar a cualquier persona de cualquier situación, en cualquier contexto. Lo único que nos toca a nosotros es darle ese permiso, pues. Sí, amigos, y ya para ir concluyendo con este episodio sobre el miedo, hay un último miedo que a veces creo que más de la mayoría tenemos, porque yo soy una persona muy miedosa en el sentido de cuando tenemos miedo a lo desconocido o referente, por ejemplo, a espíritus. A los espíritus chocarreros o todo ese tipo de cosas, como pues que no sabemos que están, pero están ahí, ¿no? Toda la cosa espiritual y del más allá y de cosas así. Obviamente es normal sentir miedo ante ese tipo de cosas. Yo personalmente soy una persona muy miedosa sobre ese tipo de cosas. Digo, no me meto en nada de eso ni veo películas porque me da mucho miedo, pero últimamente he encontrado como cierta tranquilidad en saber
que igual, o sea, mientras yo tenga a Dios de mi lado, mientras yo lo llame, mientras yo me acerque, nada va a hacer que mi tranquilidad se vaya, ¿no? Digo, nunca me ha pasado nada sobrenatural, pero el otro día, es que no sé siquiera si es, o sea, yo digo que obviamente sí es, ¿no? O sea, cuando te acercas tanto a la iglesia o a Dios, obviamente vas a tener tentaciones y vas a tener como ciertas cosillas ahí medias turbias que tú dices como de que tú sabes si esto te aleja o te acerca. Entonces, obviamente yo no quise tomarlo como un, ay, no, qué miedo, voy a dejar de Dios porque como estoy cerca me van a empezar a hablar la gente por la cabeza, ¿no? O sea, sino que yo estaba muy cansada y llegué ese día del trabajo. Obviamente, en mi cansancio hice mis últimas oraciones, el Padre Nuestro, el Dulce Madre y el Ave María, pero empecé a escuchar como mucho ruido en mi cabeza. No sé si nunca te ha pasado, Rolly. Ay, sí. Como, así como susurros. ¡Ah, su bestia! Yo de... ¡Ey! Chécate, amiga. ¿Qué es esto? O sea, obviamente te da mucho miedo porque es como de, ¿qué está pasando, no? Sí, la distracción en la oración es como de... Y o sea, yo no me deja terminar. Y aparte, o sea, es como, son como voces que no entiendes qué te está diciendo porque no eres tú, porque tú estás orando, ¿saben? Entonces empecé a sentir como que cosas muy extrañas y después dije, a ver, cállense. Fue así como de, cállense, y mi oración la hice como más fuerte, no sé cómo decirlo. Sí, sí. Y de repente... O sea, estás gritando, pero en tu mente. Ajá, mi mente, y así como de, o sea, y como con más fuerza, no sé cómo decirlos, y de repente fue así como que, silencio. Y ya, se cayó todo, yo pude terminar mi oración, pero sí sentí como algo muy raro que no es normal, ¿saben? Entonces yo dije como que, o sea, día a día estamos siendo tentados, sobre todo la gente que está tan cercana a la iglesia. Yo siento que somos como que los que a veces más nos pasan cosas malas, por así decirlo, como para ver si sí o si no. Digo, esto puede ser como algo una interpretación que yo tuve, pero yo lo veo de cierta manera de ese lado, ¿no? En el que a lo mejor tú que tratas de tener una vida con mayor santidad, pero obviamente hay cosas que están ciertas, que es ahí y que están ahí, pero que tú con tu fuerza y con tu fe sabes que no te va a tocar porque tú tienes a tu lado a Dios, ¿sabes? Y que no te va a pasar y no va a pasar nada más allá, porque esto es como esa confianza en que tú le das, en el que no te va a pasar nada porque mi vida está en sus manos. Precisamente, o sea, para empezar hay que entender que así como existe Dios, existen muchas otras cosas sobrenaturales que realmente, digo, esto es entrar como en el tema de la escatología, que es el estudio del cielo y todo esto. Son cosas que no están en el mismo plano. Digo, esto se oye muy fantasioso, pero realmente es algo que existe, que es así. Pero para simplificarlo, son cosas que no están en el mismo plano espiritual que el de nosotros, pues, que es donde están los ángeles y los demonios también, pues. Y son cosas que las podemos estudiar, las podemos llegar a comprender de cierta manera, pero al final de cuentas no nos competen a nosotros. Precisamente aquí es donde entra, y no quiero indagar mucho en el tema, pero el empezar a invocar cosas en los juegos como la Ouija y todas esas cosas esotéricas, es empezar a tal cual darles permiso a personas o espíritus que no están en nuestro plano. Nosotros les estamos dando como ese permiso de... Y aquí pues lo que nos toca a nosotros es dejar las cosas que son de Dios a Dios. Y si de repente sentimos alguna presencia, alguna distracción, algo así, pues simplemente, Dios, esto es totalmente de tu incumbencia. A mí no me compete hacer absolutamente nada más que dejarlo en tus manos, pues. Digo, obviamente ya hablando de gente que sí puede hacer algo, pues ya estaríamos hablando de exorcistas, ¿no? Que son gente que lleva una preparación pasada de lanza, pues, o sea, es algo literalmente fuera de este planeta, fuera de este plano. Ellos sí ya pueden hacer algo precisamente porque Dios les está permitiendo obrar en contra pues sí, en contra de estos malos espíritus o de estos demonios, ¿no? Entonces, cuando existe este miedo, pues es simplemente decir, Dios, tú sabes, tú puedes hacer algo. Yo la neta, o sea, ¿qué puedo hacer? No lo puedo agarrar y golpear. O sea, no puedo hacer nada. No tienes la fuerza ni tampoco las herramientas, pues. Entonces también dejen a Dios lo que es de Dios y no se estén metiendo en cosas que no también, se deben de meter. También ustedes cooperen, pues, ¿no? O sea, no se anden metiendo donde no les llaman, donde no tienen nada que hacer. Sí, por ejemplo, nos mencionaba el padre Octavio, es algo que nos menciona en los retiros, juegos como el Charlie, y al principio te puede dar cringe, no puedes decir, ay, ¿cómo un juego tan estúpido de lápices? Pues así como escuchaste, neta, lo que estás haciendo es jugar con cosas con las que no debes de jugar. Entonces, trucha. Tal cual como lo escuchan, abusados con todo esto. Por ejemplo, algo que también me llama mucho la atención en mi trabajo, pues la neta dicen que se aparecen cosas. Yo jamás he visto nada y espero en Dios nunca verlas. Pero, por ejemplo, de repente me decían mis Inge me habló, mis operadores, Inge me habló, y yo, no, es que me acaba de hablar, yo no escuché nada. O sea,
de repente también la gente como que se predispone, o no sé de qué dependa, pues porque yo no quiero escuchar nada, yo no quiero ver nada, y porque sé que tal vez mi vida es como que un poquito diferente a tal vez al que la gente está acostumbrada, ¿no? Uno busca de cierta manera la santidad y busca ser como más acercado a Dios, y siento que a veces nuestros placeres y los placeres mundanos nos llevan un poco más hacia otras cosas, ¿no? Entonces siento yo que la gente que está más enfocada en esos placeres mundanos tiene más predisposición a que le pasen cosas o a escuchar cosas que uno que no está como que no, pues yo no hago nada de lo que ustedes hacen, pues. Entonces también eso como que es bien importante, ¿no? O sea, como que también tú te abres las puertas, por así decirlo, a probar cosas que vienen de lo que no es Dios, pues. Entonces siento que también todo ese tipo de cosas es como es que eso le pasa a las personas que tal vez se predisponen. Y yo no me predispongo, ¿sabes? Yo siempre cuido estar bien con Dios, mi relación con Dios, cuidarla y todo eso. Entonces es como de, pues también, si tú no quieres que te pasen ese tipo de cosas, voltea a ver cómo está tu relación con Dios, ¿sabes? Y te digo, tal vez te pasen cositas así como medias extrañas como a mí, pero el tener la certeza de que Dios está de tu lado, yo estoy segura de que no me va a pasar nada mientras yo lo tenga a Él, ¿sabes? Entonces, mucho ojo con qué es lo que hacen, con quién se juntan y qué hablan y qué no hablan y todo lo que hacemos o no hacemos para que ese tipo de cosas nos pasen, pues, sobre todo si son gente muy miedosa como yo, por ese tipo de cosas, pues. Y pues sí, como dijo el chavo, no te metas en lo que no te importa, para evitar todo este tipo de cosas. Sí. Bueno, pues ya logramos grabar durante 2 horas y media. ¡Su bestia! Es que no manches, ya extrañaba eso. Que hablar, sí. Yo creo que estaría bueno para próximos capítulos, no diría que el próximo, pero próximos capítulos, invitar precisamente al Padre Octavio. Será muy cool. Él sabe mucho de estas cosas, de lo último que estamos hablando. Podríamos hacer un preguntas y respuestas en nuestra página de Instagram. También como para saber qué la gente que quiere preguntarle a un sacerdote. Exacto. Sí, pues ya vamos viendo ahí qué le metemos de actividad a las redes sociales para el Padre Octavio, puede ser, o cualquier otro padre, pues. Sí, es que yo digo el Padre Octavio porque es de los que más quiero. También el Padre Alfonso, o sea, a los dos los quiero mucho. Está bien. El que tú prefieras. Yo casi no conozco a padres, padres, igual, obviamente podemos invitar a los dos. Pero bueno, les agradecemos primeramente la paciencia, la espera. Muchas gracias. Que a pesar de que llevamos más de un mes, no manches. Nos pasamos de más de un mes sin subir nada. Perdón. Aquí están escuchándonos y se los agradecemos un montón. Esperemos en Dios ya podernos poner al día. Sí, ya ahorita considero yo que ya estamos como un poquito más disponibles de tiempo y desahogados también, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a ver también qué cosillas podemos poner para hacer más interactiva la experiencia del podcast. Pues, ¿qué más nos queda decir? Que Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias, de verdad, gracias por apoyar este proyecto, por escucharnos, por siempre estar al pendiente, porque esto es para ustedes, como les digo, y es para que si están lejos de Dios y sienten que no tienen abiertas las puertas de la casa de Dios, y esto los ayuda a sentirse un poquito más cerca, está bien, pero recuerden que obviamente que si tú quieres, que si tú deseas acercarte a Dios, Él te está esperando. Entonces, sea cual sea tu situación, te invitamos también a que ores, empieces tu oración. Tenemos un episodio sobre la oración también. Entonces, te invitamos a escuchar los otros episodios. Si aún no has escuchado como algunos, tenemos varios, ya 8 pasados. ¿No? Sí, ¿verdad? 8. Sí, 8. Entonces, al rato mal el número y después diciendo que es el 9. Tenemos el 10, ¿no? Entonces, gracias, de verdad, muchas gracias. Los queremos un montón, a la gente que siempre estaba pendiente, a nuestros amigos, y a los que no también. Y a los que no escuchan también. Que Dios los bendiga, que sus familias estén bien y sean agradecidos con todo lo que tengan hoy en día, porque todo es gracia de Dios. Si aún no ven como el porqué de las cosas, créanme que en algún punto van a saber verlo, y esto es como que lo fascinante de aprender y estar en este camino, ¿no? Entonces, nuevamente gracias, no nos vamos a cansar de agradecerlos y nos estaremos viendo el próximo sábado. Ya me comprometí, ni modo. Y hablando de compromisos, precisamente el día que se sube este podcast se casa mi hermana. Y yo sé que van a escuchar esto. Muchas felicidades a los recién casados. Es más, vamos a poner este podcast a las 2 de la mañana en la fiesta de la boda para que todos lo escuchen. Y muchas gracias. Buenas noches. Bye.